Bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Rafael Barrera. Él va a hablar en nombre de la COPI Bogotá, Cundinamarca. Ustedes saben que la COPI es una organización de empresarios que funciona desde hace muchos años en Colombia, en general de pequeñas y medianas empresas es como se ha definido, y ellos vienen haciendo una serie de planteamientos y de exigencias democráticas bien importantes de atender. Entonces, doctor Barrera, tiene usted la palabra. Gracias, senador Robledo, por la invitación. Saludo a todos los presentes y a los que siguen esta audiencia por los medios audiovisuales. ACOPI Bogotá, Cundinamarca, pues es la agremiación colombiana de la pequeña y mediana empresa, y estoy aquí en representación de la regional Bogotá, Cundinamarca. Caracterizaría a ACOPI Bogotá, Cundinamarca como un gremio de pequeños y medianos empresarios compuesto por gansos que no nos queremos dejar desplumar sin chillar, y por eso hemos venido participando en muchas instancias para defender la producción y el trabajo nacional, sobre todo los empresarios pequeños y medianos vinculados a la actividad manufacturera, a la industria. ¿Y cuál es el panorama de este sector? Viene siendo golpeado durante los últimos muchos años con los TLC, con las privatizaciones, con las medidas arancelarias que le bajan los impuestos a los productos extranjeros y le suben el IVA a los productos nacionales, con lo cual no solamente se pierde mercado interno, sino que incluso, como está ocurriendo en estos momentos con la industria del calzado, se pierden materias primas. En estos momentos existen una serie de medidas, incluso judiciales, contra las curtiembres que van a hacerlas desaparecer, y desaparece la materia prima del calzado, desaparece la industria del calzado en Colombia. Además de esto, la pequeña y mediana empresa viene sufriendo por la normatividad. Existen una serie de normativas generales unas, específicas otras, que cada vez hacen más costoso la actividad empresarial, sobre todo en las ramas de la industria. Tenemos la implantación en forma obligatoria de las normas internacionales de información financiera, en la cual lo que ni siquiera hicieron en Europa, obligaron hasta las pequeñas y medianas empresas a tener que cambiar el modelo de contabilidad de normas nacionales a normas internacionales, aumentando los sobrecostos y otra serie de consecuencias. Sistemas integrales de gestión de accidentes y otras cantidad de normatividades que vienen golpeando la actividad de la pequeña y mediana empresa. En ese panorama le caen también a los pequeños y medianos empresarios una serie de normas que están en el proyecto de ley 178 de 2016, conocido pues como proyecto de reforma tributaria. Quiero referirme solamente a 4 puntos específicos de esta reforma, de este proyecto de reforma tributaria, que van a afectar a la mediana, van a afectar más a la pequeña y mediana empresa si son aprobados. Lo relacionado con el impuesto de renta. En estos momentos la tarifa del impuesto de renta para las grandes empresas, sobre todo transnacionales, es nominalmente alrededor de un 43%, y la reforma tributaria se los baja para el año 2018 a lo que está actualmente al 34% para las pequeñas y medianas empresas, en el año 17 al 34%, 2018 al 33% y a partir del 2019 al 32%. Se lo baja del 43% al 32%, 11 puntos de impuesto de renta que dejan de pagar las multinacionales y las empresas monopolistas en Colombia. En cambio, a las pequeñas y medianas empresas se les mantiene la tarifa nominal actual, con otra incidencia, que estas grandes empresas, estas tarifas nominales, las convierten en tarifas efectivas mínimas a través de todas las maniobras de los asesores tributarios y de otra serie de situaciones que aquí el amigo de la DIAN me dice que sí, afirmando que es cierto. En cambio, las pequeñas y medianas empresas no tienen esa opción, tienen que pagar casi todas la tarifa nominal como tarifa efectiva. Con un panorama que nos resultó de un estudio que nos elaboró el doctor Aurelio Suárez, aquí presente, con apoyo de otro economista joven, Manuel Martínez, sobre la desigualdad de las empresas. Del 1.200.000
70.000 empresas pequeñas, medianas, microempresas que hay en Colombia, 28.000 empresas se quedan con el 54% de las utilidades que se producen en las empresas en Colombia. O sea, un promedio de empresas con utilidades de 5.000 millones de pesos. Y la diferencia, aproximadamente 1.250.000 empresas les queda el 46 para repartirse el 46% de las utilidades, resultando empresas con utilidades promedio de 24 millones anuales. Entonces, en esa diferencia, empresas con 5.000 millones de utilidades anuales y empresas con 24 millones de utilidades anuales, aplicarles la misma tarifa, eso no es proporcional, ni es progresivo, ni es equitativo. Y el otro tema que está golpeando a la pequeña y mediana empresa, que la va a golpear mucho más fuerte, es el tema del IVA. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA disminuye la capacidad adquisitiva de las familias colombianas. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas van a tener menos ventas y por lo tanto pues van a disminuir sus ingresos y sus utilidades. Y hay un punto que lo tocaba aquí el representante de Dignidad Agropecuaria, y es el tema de la bancarización de los gastos. La reforma tributaria revive una norma que la han traído varias veces y nunca ha pasado, que es el reconocimiento fiscal de los pagos en efectivo, que se conoce como la bancarización. Solamente se van a reconocer un porcentaje que va a ir disminuyendo con el paso de los años. De los pagos que se hagan en efectivo se van a reconocer tributariamente como gastos, costos, impuestos descontables y pasivos. Cosa extraña, los ingresos sí los reconocen todos en efectivo o por los medios financieros. Esto de la bancarización, ¿cómo va a golpear a la pequeña y mediana empresa? Además del mayor pago del 4 por mil, porque son empresas que tienen capital de trabajo muy limitados y tienen que estar circulándolos varias veces por el sistema financiero. Además de esto, lo que ya hablaba, ¿cierto? La reforma tributaria convierte en una obligación tributaria el llevar la contabilidad bajo normas internacionales de información financiera. Además ya de la obligación que han planteado las entidades de control y supervisión, también la DIAN va a empezar a exigir que se apliquen normas internacionales de información financiera. Ya escuchábamos aquí cómo ya los ganaderos no van a tener vacas, ¿cierto?, sino que van a tener activos biológicos. O sea, y hay otra serie de normas incluidas en la reforma tributaria que no solamente van a incrementar el pago de los tributos, sino que van a complicar la situación, porque a los empresarios en estos momentos pues les va a tocar llevar una contabilidad para efectos fiscales y otra contabilidad para efectos tributarios, y una tercera con las diferencias entre las dos. Son costos que vienen para la actividad. Ante esto, ACOPI, Bogotá, Cundinamarca, ha levantado una propuesta de una tarifa diferencial y progresiva de impuestos sobre la renta. Tarifa que tenga en cuenta esa desigualdad en las empresas, que es una desigualdad que es mayor a la desigualdad que hay entre las personas. El estudio que hacía el doctor Aurelio demuestra que el Gini entre las empresas está en el 0.80, por encima del 0.80, cuando las personas naturales están en el 0.53, 54. Entonces, esta situación lo que nos está demostrando es que con la reforma tributaria se va a agudizar la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas, que se van a convertir o en microempresas o se van a convertir en familiaempresas. Pero ya está preparado también el recibimiento con el monotributo. Las que se quiebren por ser pequeñas o medianas caen al nivel de familiaempresas o de microempresas, y ahí está ya el monotributo esperando. Entonces es una reforma totalmente regresiva, es una reforma tributaria totalmente lesiva para las pequeñas y medianas empresas, y por eso ACOPI, Bogotá, Cundinamarca, desafortunadamente no hay otros ACOPIs que nos estén acompañando en esto, porque hay pues muchos empresarios que todavía son gansos que se dejan desplumar sin chillar. Vamos a seguir insistiendo en que se necesita para las pequeñas y medianas empresas, en este panorama tan incierto, unas tarifas progresivas que permitan el desarrollo industrial del país. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rafael Barrera, vocero de la COPI Bogotá Cundinamarca en este evento. Quiero enfatizar en este punto, que cada vez estoy más convencido que tiene que ser parte del debate nacional. O sea, lo democrático no es solo un problema de votar, como mucha gente piensa, ¿no? Entonces yo ya voté y entonces es democrático y esa es la democracia, ¿no? La democracia también tiene que ver con estas cosas. Y la democracia en asuntos tributarios tiene que ver con la progresividad. Esta es una cosa que los colombianos tenemos que aprender y tenemos que entender. Con la progresividad. Los impuestos regresivos son aquellos, esta es una frase que no se me olvida, que le oí a alguien que por lo demás era un exministro, decía, esos impuestos indirectos son inicuos y detestables, porque caen con la misma fuerza sobre quien tiene mucho que sobre quien no tiene nada, bueno, o tiene mucho menos. Y en el caso de la economía empresarial, este debate hay que darlo también. Este debate tiene que darse también. Muchas gracias entonces, doctor Rafael Barreras. Insistimos en el tema de la movilización, insistimos en el tema del hashtag tumbemos la reforma tributaria. A continuación, y creo que con esto concluimos, tumbemos la tributaria, me corrigen nuevamente, tumbemos la tributaria.